cuales abordaremos dentro del siguiente video. Los temas que abordaremos son la democracia y la aristocracia. Estos son pilares fundamentales de un gobierno y los vamos a analizar desde 3 puntos de vista muy diferentes, como pueden ser a favor de la élite y en contra del voto popular, en contra del de ambos sistemas y en defensa de la aristocracia. Hoy hablaremos sobre el tema de la aristocracia. Primero empezaremos por definir qué es la aristocracia. Y la aristocracia es una forma de gobierno que por extensión es un grupo de personas que el gobierno divide, que con esto les quiere dar a las personas o a ese grupo de sociedad tener un privilegio o tener un poder sobre los demás. El término aristocracia proviene del griego aristokratia y que este término significa el gobierno de los mejores. En el sentido clásico, algunos filósofos como Aristóteles y Platón se refieren a la idea de que son los ciudadanos más virtuosos y capaces deberían ser quienes gobiernen una nación o un país para el beneficio de la sociedad. Con esto nos da a entender que ellos pensaban que si las personas más inteligentes o más capaces o más sabias gobernaban una sociedad, ellos podían llevar o hacer crecer ese país, esa sociedad, lo que por ende daba un conjunto de beneficios para el pueblo o para los ciudadanos. Con el tiempo, el concepto fue evolucionando para asociarse a una clase social hereditaria, que esto ostentaba el poder, la riqueza y los títulos de ciertos grupos o sociedades. En este sentido, la aristocracia se diferencia de la monarquía y la democracia. También así, en un uso contemporáneo del término, podemos decir que hoy en día el término aristocracia se utiliza para referirse de forma metafórica a cualquier grupo de personas que sobresalen de un campo determinado, como la aristocracia de las letras. También puede referirse a los vestigios, a las élites de los nobles en algunas sociedades. Algunas características de la aristocracia serían la herencia y linaje, que esto es básicamente la pertenencia de la aristocracia, o sea, transmitiéndose por nacimientos a través de una familia, el linaje o los linajes nobles. La siguiente característica es el acceso por méritos. Y esto era que, aunque la herencia era común, el acceso a la aristocracia también podía ingresarse mediante el servicio destacado al Estado o a la monarquía, como por ejemplo los méritos militares o los sociales. Otra característica podía ser el poder político concentrado. Era un pequeño grupo de élites que controlaban el poder político y la capacidad de gobernar una sociedad o un país. También así podemos dar a entender otra característica, que era la concentración de riquezas y los recursos, que básicamente los aristócratas controlaban las vastas cantidades de tierras y recursos, que esto les otorgaba una ventaja de economía. Otra característica era la estructura social jerárquica, que la sociedad estaba estrictamente dividida en capas, con la aristocracia en la cima de la jerarquía social. Y con esto podemos entender que los aristócratas poseían una posición
o una posición de privilegios y beneficios y de algún estatus social que se transmitían de generación en generación, a menudo que iban acompañándose de títulos, de poder, de riqueza, que eran más específicos para poder tener o para poder controlar una sociedad. Mi nombre es Rafael y hablaremos un poco sobre algunos filósofos que son partidarios de la aristocracia. Empezaremos con Heráclito de Éfeso. Él, además de ser filósofo, era un aristócrata. Un aristócrata es aquella persona partidaria del gobierno de los mejores. Aristo, mejor, crata, poder. Heráclito divide a las personas en dos tipologías: la mayoría, el pueblo, la masa de una ciudad son los durmientes, y los filósofos corresponden a la gente despierta. Para él hay muchas personas que viven en un sueño ilusorio, lejos de la verdad, viven en una ilusión y no comprenden las leyes del mundo que los rodea. Para Heráclito, el instrumento para romper con todo esto es la filosofía. La filosofía es un instrumento que pocas personas utilizan y que les ayuda a acceder a la verdad. Las características de un verdadero filósofo es que es aquella persona que deja el mundo común, de las ideas comunes, de las falsas evidencias, para reflexionar por sí mismo. Es aquella persona capaz de profundizar en sus argumentos, de no quedarse nada más por encima, sino que trascender a lo profundo. Es aquella persona que tiene una visión completa del ser, del todo, ¿sí? Y es aquella persona que puede conducir su propia vida sin necesidad de que ésta se vea influenciada por el exterior. Entonces, un filósofo, un verdadero filósofo, conoce el logos. ¿Y qué es el logos? El logos es una ley o una inteligencia, una ley universal que rige al universo. Si nosotros conocemos ese logos, esa ley universal, dice Heráclito que tendríamos una mayor legitimidad para gobernar que todos aquellos que no conocen el logos. Por eso es partidario de una aristocracia, el gobierno de los mejores, aunque va más orientado a lo que es la filosofía y el conocimiento. Seguidamente les daré a conocer el pensamiento político de Platón. Anteriormente mi compañero les desarrolló el pensamiento político de Heráclito de Éfeso. Platón se basa en la idea de que el mejor gobierno es el dirigido por los más sabios, a quienes llamó los filósofos reyes. Platón creía que solo quienes conocen la verdad y buscan el bien común pueden gobernar correctamente. En su obra La República explicó que el alma humana tiene tres partes: la razón, el valor y el deseo. Por eso, un Estado justo debe estar organizado por igual. Los gobernantes representan la razón, los guardianes el valor y los trabajadores el deseo. La forma de gobierno ideal para Platón era la aristocracia, porque está guiada por la sabiduría. Pero también explicó que los gobiernos pueden corromperse, la aristocracia se convierte en timocracia, luego en oligarquía, después en democracia y finalmente en tiranía. En conclusión, Platón consideraba que la democracia no era estable porque la libertad excesiva podía llevar al desorden y el abuso del poder. Pasamos con Aristóteles. Aristóteles no es específicamente partidario de la aristocracia porque en sus libros la política no era algo que le interesara mucho, porque él era originario de otra ciudad, pero emigró hacia Atenas, y en Atenas, al ser un extranjero, no tenía muchos derechos y no se veía muy inmerso en la vida política. Por ende, esta parte no era central en su pensamiento,
contrario a Platón, que prácticamente la política era la parte esencial de su marco teórico. Para Aristóteles somos seres políticos por naturaleza. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Si nosotros no vivimos en sociedad, no podemos sobrevivir, ya que en la sociedad aprendemos a comunicarnos, aprendemos a utilizar el lenguaje y aprendemos todo lo que necesitamos saber para desenvolvernos en nuestro contexto. La política es necesaria no solo porque nos permite sobrevivir, nos sienta las bases de nuestra vida, sino que es necesaria porque nos permite ser virtuosos mediante la legitimidad, mediante el seguimiento de las leyes que estipula el Estado, y con esa legitimidad nosotros podemos llegar a ser felices. ¿Por qué? Porque se garantiza una convivencia social pacífica con todos los miembros de la sociedad. Ahora, como sabemos, Aristóteles nos ve como un grupo, como seres humanos que deben alinearse en un grupo, ¿sí? Que deben estar juntos. Entonces hay distintas formas de vivir en grupo, y a eso lo llama él gobiernos, a los distintos grupos y sus formas de relacionarse. Ahora, a Aristóteles le encanta clasificar, entonces él clasifica a los gobiernos según dos características: según sus objetivos, que va a ser en lo que nos vamos a centrar, y según la cantidad de personas que gobiernan. De esa manera, según los objetivos, tenemos dos grandes clasificaciones: aquellos gobiernos movidos por un bien común y aquellos gobiernos movidos por el interés particular de quienes gobiernan. Y según el número de personas que gobiernan, tenemos tres tipos: gobiernos unitarios, en donde solo gobierna una persona; gobiernos en donde gobierna un grupo selecto; y gobiernos en donde todos los habitantes toman las decisiones. Entonces, tomando estos puntos, vamos a clasificar a 6 gobiernos según el motivo que los mueve, que es el tema de nuestro video, la aristocracia, ¿sí? Según el motivo que mueve a estos grupos, tenemos la monarquía, la aristocracia y la política, también llamada politeia, de un lado, y la tiranía, la oligarquía y la democracia o demagogia del otro lado. La monarquía es un buen gobierno porque una persona que le da interés al bien común gobierna. La aristocracia porque es un grupo selecto de personas que le da prioridad a los intereses comunes de sus habitantes y, como vimos anteriormente, conoce el logos, conoce el bien y por tanto lo puede aplicar. Y la política o politeia es aquel gobierno en donde todas las personas toman las decisiones movidas por el bien común de todos. Sin embargo, estos tres gobiernos pueden corromperse cuando ya se pasa de un interés por el bien común a un interés particular. La monarquía se corrompe en tiranía cuando el monarca o el rey deja de velar por el interés de su pueblo y vela solamente por su interés. La aristocracia, eso es importante, se corrompe cuando los miembros que gobiernan, los aristócratas, los capaces, los intelectuales, se corrompen y pasan de preocuparse por el interés de todos a preocuparse por sus propias necesidades. Y la política o politeia se corrompe cuando todos los habitantes dejan de velar por el interés de todos y empiezan a pensar por sí mismos y a ejecutar acciones buscando esos intereses particulares. De esa manera es en que Aristóteles clasifica a los distintos gobiernos. El siguiente argumento está en contra de la aristocracia y a favor de la democracia. Este punto fue desarrollado por Aristóteles, quien, aunque reconocía que la aristocracia podía ser un buen gobierno, también advertía que era un sistema muy frágil. Según Aristóteles, el problema de la aristocracia es que depende totalmente de la virtud de sus gobernantes.
Si esas personas pierden sus valores o dejan de actuar con justicia, el gobierno se corrompe fácilmente. En ese momento la aristocracia deja de ser el gobierno de los mejores y se convierte en una oligarquía, es decir, el dominio de unos pocos ricos o egoístas que buscan su propio beneficio. Esto hace que el pueblo quede excluido y pierda confianza en sus líderes. Por eso, Aristóteles propuso una forma más equilibrada, la politeia, una especie de democracia moderada donde tanto los ricos como los pobres tienen participación. Con este sistema se logra un equilibrio entre la libertad y orden. Nadie concentra el poder y las decisiones se toman pensando en el bien común y no en los intereses personales. De esa manera, la democracia se convierte en un gobierno más justo, participativo y menos propenso a la corrupción. En resumen, para Aristóteles el verdadero valor de la política está en buscar la felicidad del pueblo y eso solo puede lograrse cuando todos tienen voz en el gobierno. ¿Por qué la aristocracia es un buen gobierno? Para que una persona haga el bien, ésta debe de conocerlo para luego poder practicarlo. Y lo mismo pasa con el arte de gobernar. Aristóteles nos dice que para que una persona pueda hacer el bien, ésta debe de saber en qué consiste el bien. Del mismo modo, para que puedan gobernar bien, deben de conocer el arte de gobernar. Esto nos quiere decir que no cualquier persona puede ser gobernante, ya que el gobernar requiere de sabiduría, requiere de experiencia, requiere de virtud. Por ejemplo, un médico no puede pasar de la noche a la mañana a curar a una persona. Este médico estudia y se prepara para luego ya poder curar a la persona. También podemos ver en un carpintero. Este carpintero primero experimenta para luego poder crear algo. De este mismo modo, un gobernante debe de estar preparado para poder dirigir bien a su pueblo. Es por esta razón que Aristóteles nos dice que el poder debe de estar en manos de las personas que son sabias y que son virtuosas. ¿Por qué? Porque estas personas son las que realmente conocen qué es el bien verdadero y a raíz de esto pueden aplicarlo en la toma de sus decisiones. Otra cosa muy importante que nos dice Aristóteles es que la aristocracia es el sistema de gobierno más estable y más justo, porque es dirigido por los pocos líderes que se mueven por el bien común. En este punto, Aristóteles nos dice que este gobierno es el más justo y es el más estable. ¿Por qué? Porque es el gobierno de los mejores. Ahora nos preguntamos, ¿quién eran los mejores para Aristóteles? Él nos dice que los mejores eran las personas sabias y las virtuosas. Y a causa de esto, esas personas no buscan su beneficio propio, no buscan su interés propio, sino al contrario, buscan el bien común. Y este hecho del que busquen el bien